La triste realidad que se vive en México sobre la impunidad y la corrupción que hay, que brota a raudales en cualquier lado del país, llega a ser muchas veces nefasta, aunque la gente quiera o aprenda a vivir con ellas. El turbio, tétrico y ruin caso de Octavio Caña, actor que le dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie de Vecinos de Televisa, ha impactado a propios y extraños, porque es durísimo el cómo se dio, pero tampoco es novedoso el cómo se está llevando en estos momentos. Las irregularidades de tal ya nos sorprenden, pero se indignan como siempre. Demasiado, pues vivimos en una sociedad donde es muy complejo mantener todo en secreto. En hermetismo y todo el avance tecnológico del día de hoy nos da para descubrir las truquerías que muchas veces los corruptos desean esconder. O en su defecto, también descubrir que no siempre las víctimas son unas blancas palomas. Pareciera que Octavio Caña ha sido una víctima más del cómo se maneja la ley y de cómo la impunidad es cada día el común denominador en el Estado de México, donde no existe el orden, tampoco el bienestar, mucho menos la justicia, pues apenas el pasado 29 de octubre en una carretera del Estado de México dejó su alma dentro de su Jeep 2014. En los últimos suspiros de la vida, Octavio apenas podía procesar lo que había pasado luego de que una ráfaga atravesara miles de neuronas, dejándolo prácticamente en las puertas del Hades a la espera de que los infiernos y los cielos lo pudieran arropar. No obstante, el oscurantismo de todo esto no está en su adiós, sino en cómo se pretende elaborar una historia sacada de un guión de películas de bajo presupuesto de la India, donde, una vez más, la supuesta siembra de evidencia, el cinismo de las autoridades quienes se pasan la ley por los huevos, el hermetismo y la clarividencia de los hechos tergiversados a placer son el caldo de cultivo del pecado en el cual está sumido un estado en particular y donde las mafias son quienes gobiernan a placer sin importar las consecuencias ni el daño irreparable que puedan provocar, aunque a pesar de que culpar a las autoridades sea el camino más sencillo, también se abre la posibilidad de que todo este problema haya sido ocasionado por el mismo actor. Es por eso que hoy te presento el oscurantismo en el caso Octavio Caña, Benito Rivers de Vecinos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Octavio Caña fue un tipo que muchas veces se mantuvo discreto en casi todo lo que hacía y decía. De hecho, a su corta edad de 22 años tenía sus propios problemas como todos, pues vivir de un personaje no es tan fácil para un actor que busca diversos papeles en el medio. Es complicado cuando te dedicas a la actuación y tras generar un arraigo multitudinario, después de una serie o película, no puedas salir del personaje que le diste vida y el cual fue el único que pegó. Ocaña salió de una familia modesta pero con lana de Villahermosa, Tabasco, donde todos los hermanos tenían el gusto por actuar. De hecho, su padre fue uno de los personajes de esta historia que más lo apoyó, pues desde los 5 años él le tuvo fe a los gustos de su hijo, ya que sus hijas también veían en la actuación una válvula de escape hacia el futuro. Pues desde esa edad les gustaba actuar y siempre lo motivó para que éste pudiera cumplir los sueños. De hecho, antes de tener un verdadero papel en el mundo de la actuación, Octavio debutó tras las cámaras luego de ser elegido en la sección Chiquillos y Chiquillas del programa En Familia con Chabelo, gracias a las hermanas de Octavio que salían en ese sketch. Según Octavio, contó que le gustaba que tras aparecer en ese espacio, ellas recibieran un pago por eso y así se podían comprar lo que ellas quisieran. Fue así como el actor deseaba emular esa fórmula. Pues, desde ese entonces, su familia lo apoyó para que siguiera creciendo porque madera para actuar la tenía. Justamente a la edad de 7 años, Octavio, que ya había conocido en muchas ocasiones los sets de grabación en Televisa San Ángel, logró acceder al casting para una nueva serie que estaban preparando llamada Vecinos. El papel en disputa era el de un niño angelical, de buen corazón, pero a su vez chistoso y discreto. Según Octavio, contó que en ese casting había muchos niños de su edad y más grandes que él, por lo que tuvo que batallar mucho para ganar, ya que muchos de ellos tenían una excelente dicción y él tenía broncas para pronunciar la R, por lo que, según, fue muy complicado ganar ese papel.
Sin embargo, lejos de su pobre dicción, Octavio logró adjudicarse el papel gracias a que Eugenio Derbez descubrió en este muchacho la sencillez de tomarse con mucha realidad su actuación, y con eso, este ganó su primer trabajo formal, donde ganaría más dinero que solo haciendo sketches con Chabuelo. En 2005, Octavio debutaría en la pantalla chica siendo uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la serie, e incluso años más tarde sería una vez más encumbrado, pero ahora por las redes sociales gracias a un meme donde sale vestido de pordiosero. Esa imagen se reproduce en el capítulo 18 de la primera temporada. La idea dentro del capítulo es que los personajes se tenían que vestir de algo pues estaban jugando a disfrazarse. Ahí, Jorgeis le dio la idea de que se vistiera de pepenador, porque así la gente le pudiera dar dinero gratis. Cuando Benito se disfrazó, una rubia de pronto se le acercó para darle una moneda cuando en ese momento Benito le contestó: claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Al decirle eso, la rubia se sintió presionada y mejor le hizo un cheque, a lo que Benito contestó: claro, y después de humillarme con una monedita, ahora cree que puede humillarme con un cheque. Dejando esas dos frases célebres en la historia para construir un meme que se viralizó en muchas ocasiones haciéndose netamente famoso. Octavio con esto saltó a la fama cuando apenas era un niño, y no solo estuvo en la serie de Vecinos, sino que también tuvo otros papeles en la pantalla chica. En 2007 participó en la novela Lola Érase una vez. En 2009 grabó otra serie de televisión llamada Hermanos y Detectives. En el cine tuvo apariciones como en la película llamada Amor Letra por Letra en el 2008, interpretando a un niño llamado Gaspar. Para 2010, Ocaña, al no tener papeles muy buenos en las series y películas, tuvo que pausar su carrera artística para dedicarse a hacer una carrera y también, por ahí, jugar fútbol profesional. De hecho, Octavio era muy fanático de Cruz Azul, él y la que iba a ser su esposa. Por cierto, hay una pequeña trayectoria de Ocaña en el fútbol mexicano cuando se salió de la actuación para irse a probar suerte a la escuela. Retomó su deporte favorito, el fútbol, pues desde niño también lo jugaba. De hecho, estuvo formándose en las fuerzas básicas del Pachuca. En una entrevista para Notimex, Octavio señaló que su verdadera pasión no era actuar, sino que era patear una pelota. Si bien estar en el set era un hobby, el jugar fútbol para era lo que más le llenaba de alegría y lo apasionaba. Incluso lo jugaría sin recibir un solo peso a cambio. Eso era lo que realmente lo hacía feliz. No por nada estuvo en diversos equipos de fútbol mexicano probándose. Incluso en Pachuca llegó supuestamente a jugar al lado de Diego Lainez cuando militaba en ese equipo. También se probó en Cruz Azul, pero no se quedó. Al final terminó jugando con un equipo de la segunda llamado Gladiadores, del cual presumía su indumentaria con mucho ánimo y alegría. Si bien Ocaña no tuvo una carrera artística de primer nivel, el tipo se defendía. En 2012 regresó a la pantalla grande con un papel principal en la película del fantástico mundo de Juan Orol, donde interpretó a Juan Orol. Sin embargo, luego de estar entre el sí y el no de la actuación por su pausa, decidió regresar en el 2017 para interpretar a Benito de Vecinos, y luego, en 2019, le tocó estar en el rodaje de la telenovela Te doy la vida. A inicios del 2021, tuvo una participación especial en la telenovela La Mexicana y el Güero. Ocaña, si bien no era un tipo que ganaba millones de pesos, casi siempre iba acompañado de amigos de su papá. Había gente que lo cuidaba hasta el final de sus días. Pero Octavio Ocaña, tras 22 años de vida, ya tenía un rol en su día a día: vivir su juventud con lo poco o mucho que pudiera generar delante de la cámara. Jamás en su corta carrera de actuación se pudo deshacer de su personaje. De hecho, contó que en la calle lo conocían como Benito Rivers y que pocos conocían su verdadero nombre, pero como lo relató en su momento, aprendió a vivir con el peso del personaje que lo acompañó hasta el final. Es triste pero cierto, si hay algo que no se compone por décadas en el Estado de México, esa es el tema de la delincuencia. De la noche a la mañana se informó que el alma de Octavio se había extinguido de la manera más grotesca, ruin y triste posible. Algo que solo sucede cuando la maña es el común denominador. Las imágenes de los videos del momento después del siniestro son abrumadoras, pero también son muy contundentes en una investigación donde millones de ojos están al tanto. Sobre las imágenes se mostraba un tipo con chaqueta amarilla fluorescente y gorra oscura en la parte del piloto.
Se notaba cómo se alcanzaban a mover sus manos y su cabeza, la cual estaba manchada totalmente de ese líquido rojo viscoso, el cual salía a chorros. La camioneta en la que iba estaba en malas condiciones en la zona del piloto, mostrando un golpe proporcionado por algún otro agente previo al encontronazo, ratificando la famosa persecución. Pero lo más perturbador de todo era cómo el cuerpo de Octavio y su cabeza, la cual estaba inclinada hacia abajo, se movía a manera de tomar las últimas bocanadas de aire antes de su encuentro con el Todopoderoso. Sus manos se alcanzaban a mover deliberadamente, haciendo alusión a que tenía algo en la cabeza, como buscando sacarse algo de ahí que sabemos muy bien que era evidente. Las últimas reacciones de un sujeto que había caído de las formas poco creíbles en varias de las versiones, pero lo más grotesco, lo infame, es como ese video se muestra a las fuerzas del orden del Estado de México navegar con mucha serenidad, sabiendo que el sujeto de la camisa se estaba extinguiendo. De hecho, los protocolos en este caso fueron violados según los internautas y los todólogos que estaban opinando al respecto. Pues algunos policías municipales de Cuautitlán Izcalli abrieron la camioneta por la parte de atrás para buscar algo, contaminando por completo la escena. En ese fragmento de video también se puede apreciar en voz de una oficial que supuestamente Ocaña había colisionado con otros carros antes de terminar en la pared de tierra. Realmente, por ahora, no hay explicación oficial creíble de todo lo sucedido aquella tarde. Lo que se sabe es que los paramédicos llegaron y al trasladarlo al nosocomio, este ya no estaba en esta dimensión por la magnitud del incidente, pues literal, era casi un milagro que se mantuviera en esta tierra. En ese momento, los policías no podían identificar al sujeto de la sudadera amarilla fluorescente, pero horas más tarde los fanáticos lograron conocer al actor, indignándose por completo al saber sobre las primeras versiones de los responsables de la justicia en el Estado de México. La versión oficial de los que llevaron el caso de Paulette a la pantalla grande tenían en sus manos otro caso mediático, el cual no se hizo tan grande porque quizá no convenía a los intereses políticos de ese lugar. Ellos habían declarado que los 3 tripulantes de la camioneta estaban en estado etílico, transitando en la autopista Chamapa-Lechería. Sin embargo, tras esos influjos de líquido de la peda y al hacer caso omiso a los azules, empezó la persecución, por lo que la misma embriaguez los llevó a golpear a otro auto y en la inercia a quedarse en el muro de tierra. Ahí fue el momento donde supuestamente el cohete que traía Octavio se accionó, llevándolo a otra dimensión. A eso empezaron muchas versiones en las redes sociales, la gran mayoría con un repudio total a las fuerzas del orden que no le han dado orden ni le darán a la zona metropolitana circundante a la Ciudad de México. Eso es casi normal, siempre es así en esos lares, donde la ley no existe y quienes aplican o intentan aplicarla son parte de la mafia. Sin embargo, de buenas a primeras, cuando el padre del chico salió a cámaras a hablar, dijo que el cohete no era de su primogénito, pero 3 doritos después terminó por aceptar que sí, dándole la torre a toda su credibilidad, abondando muy poco a su caso y dándole la razón a las investigaciones previas, pero puntualizó que lo que había atravesado las neuronas había sido un fuego distinto al suyo. Una de las versiones más sonadas y de las primeras fue la del famoso asalto, donde los otros 2 sujetos se subieron a la camioneta y ellos terminaron el hecho, estampándose súbitamente. Otra es que los azules querían sacarle una lana al actor y empezó el mismo circo, el cual terminó en catástrofe. Otra de las versiones es que este venía en el foco y por eso accionó el cohete. Mucha trivialidad en sus conclusiones. Tantas versiones que solo entierran más lo que puede ser una verdad que por ahora no se va a esclarecer. Lo triste de este asunto es que el tiro va para largo. Es un proceso donde lo que menos quieren los que gobiernan es el reflector. De hecho, es interesante la forma en que varios medios se han desentendido de las autoridades y pocos los han presionado a que den salida al tema. Algo así como lo que pasó en Jalisco con el tema de Joao Malek, donde desde un inicio se tergiversó la información y una serie de irregularidades arroparon el caso que hasta ahora sigue abierto por la lucha de las víctimas. Algo similar pasa con Octavio Ocaña, porque hoy ya es más complicado decir fue porque andaba en malos pasos o estaba en estado etílico o en el foco, porque ya no se sabe si la escena del hecho te pueden sembrar algo para que el caso se cierre lo más pronto posible. La otra seguridad es que las fuerzas del orden nunca pensaron que quien estaba ahí, en sus últimos respiros, era un actor muy conocido por una serie muy blanca.
El oscurantismo del cómo se está manejando todo esto dejará muchos cabos sueltos, pues de inicio, el papá de Octavio negó que haya sido sembrada la evidencia del cohete, pero luego, horas más tarde, reculó y dijo que lo conservaba por la inseguridad en el país. Sin embargo, algo que supuestamente refuta esa teoría de que lo hizo solo es que la fusca estaba descargada. Según otras investigaciones, el fuego habría entrado y no salido. Además, el mismo padre del actor dijo que han dado a conocer 3 versiones, y en el último dictamen concluyeron que todo se hizo gracias al estado inconveniente del actor. De hecho, la fiscalía tuvo que dejar ir a los azules que llegaron a la escena porque no había nada que investigar allí. El caso de Octavio Ocaña es más triste, es infame, pero muy real. Es lo que cualquier mexicano vive día a día en la zona metropolitana entre la Ciudad de México y el Estado de México, donde los malhechores están a la orden del día, pero hay que decirlo, muy pocas veces un suceso como este pasa de manera espontánea. Generalmente siempre hay un fin que buscar y perseguir. En estos momentos, ponerse de un lado o de otro no es lo más viable. Sería muy arriesgado por lo complicado de este asunto, pues desgraciadamente quienes hacen las investigaciones son gente que está muy contaminada por los vicios de las corporaciones dedicadas a resguardar la ley y el orden. Su mala fama, su corrupción y la impunidad con la que se manejan en primera instancia hacen desconfiar a quien sea. Porque pregunto, ¿qué mexicano se siente seguro con la corporación municipal? Yo creo que muy pocos o quizá nadie. Contra todo eso y más, el padre y empresario tabasqueño tendrá que lidiar a partir de hoy hasta que este caso quede cerrado o en su defecto se haga justicia, palabra que es inexistente en muchos casos en este país. Aquí es donde uno se cuestiona, cuando una persona se va de esta dimensión por un hecho premeditado, la justicia se ausenta, no existe o quizá no conviene que esto se haga más grande. Los intereses de quienes tienen el poder siempre serán mucho más grandes que la vida misma, no importa a quién le toque ni quién la pague. Octavio Ocaña fue un tipo que, si bien no era un pan de Dios, tampoco era un tipo que merecía irse así de este mundo. Por ahora, pareciera que a los que imparten justicia en el Estado de México les apura mucho cerrar el caso a como de lugar. Pero lo que es también real en esto es que allá afuera hay una jungla esperando comerse vivo a quien se deje, a quien pueda, y de hacerle daño a quien se les ponga enfrente. Octavio Ocaña pasó a ser uno más de esa estadística funesta y hoy su padre ha dicho que llegará hasta las últimas consecuencias, pese a algunos que han opinado que su muchacho era una fichita. Al final, cada quien sabe lo que tiene en casa, pero lejos de todo eso, surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué originó el adiós de Benito? ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Una mordida? ¿Un rapto? ¿Una pasada de charola? ¿O solo fue un accidente? Así como la fiscalía lo presentó casi como un accidente de rutina. ¿Qué tanta confianza se tiene en quienes se dedican a encontrar la verdad en este tipo de hechos? ¿Qué harías tú si fueras el padre de Octavio? ¿Llegarás hasta las últimas consecuencias? ¿Desistirías para siempre y olvidarías todo para no ser el centro de atención y que no tomen represalias en tu contra? ¿Serías parte de la corrupción e impunidad? Hoy, la fortaleza de la familia de Octavio depende mucho de la inteligencia, de que no lo ciegue el que quizá el responsable haya sido su vástago, porque hay una ley que dice que el padre siempre defenderá a su hijo aunque éste haya sido el responsable, y de que la verdad se pueda conocer. En un caso donde hay mucha agua turbia, donde parece que es solo la punta de un iceberg, nada trivial, lleno de basura, y donde el detestable adiós de un actor pinta para ser el reflejo de la triste realidad de ciertos sectores sociales y políticos en México, donde la ley no existe y donde el día a día muchas veces se vuelve un infierno al que aún no nos podemos acostumbrar. Pero dime, ¿qué sentimiento te ha causado el caso de Octavio Ocaña? Déjame saber tu respuesta aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.